son la gente que idearon en principio este seminario, hicieron la propuesta y nos convencieron, y por eso después la abrimos tanto a la gente de su comunidad como a la gente de la Academia de Entrenadores. Y creo que entre todos podemos hacer una cosa bonita esta bonita mañana aquí en Barcelona, con un buen tiempo, para tener 3 horitas de aprendizaje y de intensidad. Ya sabéis cómo me gustan a mí las cosas. Así que, por favor, Manel, si quieres abrir el... Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues nada, daros los buenos días a todos. Quería también enviar pues un saludo y agradecer a las personas que se han inscrito a este taller desde nuestro canal, Futsal Mafer TV. Y decir que me gusta comprobar que desde que comenzó nuestra historia pues con las exposiciones, nuestra formación con las exposiciones, algunos de nuestros oyentes también han decidido seguir avanzando formativamente. Agradecer también la confianza de Chesco Spar en nosotros para este taller y esperemos pues que no sea el último y que hagamos muchos más. Si acaso, pues ya le damos palabra y paso a Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Manel. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos, ¿puedes abrir el micrófono? Tú mismo, Lidia. Ok. Buenos días a todos, buen día y buenos días a todos nuestros seguidores habituales, que nos enorgullece mucho que participéis de este taller, y también a los seguidores de Chesco, que siempre somos una buena legión. Para los que lo sabéis y para los que no lo sabéis, Manel Fernández, Futsal Mafer, y yo hemos estado realizando unas exposiciones técnicas. Llevamos 56 y nos quedan 9 durante toda esta cuarentena y este estado de alarma, relacionado fundamentalmente con el fútbol sala, que es nuestro deporte. Pero al final del día hay tantas cuestiones que se pueden aplicar a cualquier otro deporte, que yo, como seguidor de Chesco, de alguno de sus seminarios, lector de sus libros y seguidor de muchas de sus ponencias, decidí aventurarme a ofrecerle a Lidia y a él esta posibilidad, esta aventura. Muy amablemente aceptaron hacerla y, bueno, en estas 3 semanas desde que lo ideamos, pues bueno, hemos sido capaces de conseguir creo que aceptable y buen número de oyentes. Iba a presentar a Chesco, pero es que creo que es inútil y no merece la pena, porque todos los que estamos aquí, los que sois entrenadores de sus academias, por supuesto, y los que han venido un poco más desde la parte de Futsal Mafer, ya lo conocen, primero porque hicimos una charla hace muy poquitos días de presentación de este taller, y luego porque es sobradamente conocido para hacerlo. Entonces, Chesco, Lidia, únicamente daros las gracias por habernos permitido esta colaboración, que para nosotros es un orgullo, y vamos a disfrutar de vuestro taller como disfrutamos de todas las actividades que realizáis. Vamos a por ello. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, felicidades por estar aquí. Sabéis que siempre me gusta felicitar a la gente que asiste a una formación, porque esa es la mejor manera que tenemos de estar actualizados, de darle al coco. Yo asisto constantemente a formaciones porque es también mi manera de nutrir mi mente y es la manera que me permite avanzar. Así que enhorabuena a todos, gracias por la confianza, por estar aquí, sobre todo los que os estáis levantando muy temprano para estar con nosotros. Gracias a todos, enhorabuena a todos. Os voy a hacer un par de cositas antes de empezar. Os quiero decir que la mejor manera de estar aquí es tener una libreta al lado e ir apuntando, porque voy a soltar. Vamos a tener un ratito de preguntas y respuestas, vamos a tener un ratito de descanso, pero voy a soltar, intentar compartir en esas 3 horas, un poquito menos de 3 horas, todo lo que sé, todo lo que pueda aportaros en estos 2 ámbitos que creo que al final mejoran el sistema de entrenamiento, tanto por parte de los jugadores, como es la primera parte, como por parte de los entrenadores, si conocemos los hábitos que deberían tener los jugadores para exponérselos,
Y, por supuesto, la segunda parte de habilidades del entrenador para comunicarse con los jugadores, o que para cualquier persona que dirija un grupo de personas tiene de importancia saber. En los dos casos, depende de cómo me quede de tiempo, pues tendremos un poquito más o menos de tiempo de preguntas y respuestas. Así que esa es una indicación. La segunda es que cerréis el micrófono. Ya veo que todo el mundo lo tiene cerrado. Luego ya lo podéis abrir vosotros si lo necesitáis en algún momento. Lo siguiente es, hay varias maneras de ver, si estáis ya acostumbrados a trabajar con Zoom, podéis ver la parrilla de todos los participantes con 2 o 3 pantallas para ver un poco a la gente que está aquí. Si le queréis mandar un mensaje privado, sabéis que podéis mandar mensajes privados o mensajes a todo el mundo. Si alguna vez os sale alguna pregunta, podéis escribirla allí. Si escribís una pregunta, poned al principio 5 o 6 interrogantes para que veamos que es una pregunta. Y también, si queréis verme solamente a mí, para estar más concentrados, pues podéis poner la vista del hablante, o podéis ir a mi cuadrícula y arriba a la derecha podéis poner fijar vídeo y entonces me veréis solamente a mí. Hay varias maneras de estar en el seminario. Cada uno es libre de elegir la que quiera. La que sí es estar presentes aquí, estar, repito, con notas, con ideas. Y vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Y ya sabéis que el seminario tiene 2 partes. Una que es hábitos de rendimiento deportivo. Básicamente, cuáles son los hábitos que los deportistas de rendimiento, que los mejores deportistas, en mi experiencia, por lo que yo he aprendido, por lo que he estudiado y por lo que trabajo y he trabajado con ellos, los hábitos que les hacen ser de los buenos. Los hábitos que hacen que sean de los mejores jugadores, no que sean los jugadores del montón. Hay una serie de cosas que hacen como hábito. También, si me seguís, sabéis que últimamente estoy muy pesado con el tema de los hábitos. ¿Por qué los hábitos? Porque, pues mirad, los hábitos son los responsables de nuestro peor día. Ya sé que esto no es muy sexy, ¿no? Porque todo el mundo está esperando, no, Chesco, háblame de cómo conseguir el máximo rendimiento, ¿no? Lo voy a explicar, todos lo sabéis, porque todos estáis aquí y me conocéis y conocéis la filosofía que mantengo, ¿no? Y que la pasión, la energía, el enfoque, el esfuerzo, eso es lo que nos da nuestro mejor rendimiento. Todos tenemos talento, y el talento, tengo aquí, nuestro rendimiento es igual al talento multiplicado por la motivación. Esa sería la fórmula. Rendimiento igual a talento multiplicado por motivación. Por motivación, por enfoque, por el foco, por la concentración. Pero eso no es sostenible a largo plazo. Es decir, el alto rendimiento, llegar un día a mi máximo rendimiento no es difícil. Es tener un deseo, tener las ganas, ir a por ello, estar concentrado, estar motivado, estar con intensidad, y ese día doy mi máximo. Pero cuidado, porque posiblemente al día siguiente no pueda ni moverme, porque no es sostenible el máximo rendimiento con el esfuerzo, porque durante el día el esfuerzo se agota, durante la semana el esfuerzo se agota. Entonces hay un segundo recurso que entra en acción cuando la motivación, el enfoque, la concentración, cuando esto afloja y se apaga, hay un segundo recurso que por bueno o por malo nos mantiene vivos. Son nuestros hábitos. Los hábitos toman el mando cuando nos despistamos, cuando nos desconcentramos, cuando nuestra motivación baja. Entonces, ¿a qué hábito vamos? Por esto el alto rendimiento solo es sostenible a base de hábitos. ¿Por qué? Porque si los hábitos son los responsables de nuestro peor día y nosotros vamos a estar funcionando con hábitos el 70% del día y el 30 o el 40%, imaginaos que pudiésemos mantener el enfoque, la rausha, la concentración durante el 30 o el 40% del tiempo, que es mucho. El resto del día, el 50, el 60, el 70%, vamos a depender de nuestros hábitos. Por esto, si queremos tener nuestro rendimiento en lo alto, tenemos que trabajar sobre nuestros hábitos. Tenemos que usar nuestra energía no para resolver las tareas solamente,
sino para poco a poco dedicar nuestra energía a cambiar nuestros hábitos, de manera que nuestro hábito haga subir nuestro nivel de entrega, tanto en la vida como en los entrenamientos y en los partidos. En los partidos voy a hablar poco del partido, porque en realidad el rendimiento en el partido depende del rendimiento en el entrenamiento. Y ya sabéis, no se juega como se entrena, ¿vale? La frase esta de se juega como se entrena, a grandes rasgos es cierta, pero todos conocemos jugadores que entrenan regular y compiten muy bien. Y por eso tenemos que ponerlos el fin de semana y decimos, este tío podría dar más, ya, pero es que en el partido es el mejor. Entonces hay gente que no entrena o no juega como entrena. Y al revés, hay gente que entrena muy bien y el día del partido se diluye, se funde. Entonces eso de que se juega como se entrena, a grandes rasgos es cierto, pero es relativamente cierto. Pero ahora os voy a decir lo que es cierto. Y lo que es cierto es que nuestra peor actuación en el partido depende de nuestra peor autoexigencia en el entrenamiento, de nuestro hábito mínimo de autoexigirnos. Por eso, si sois jugadores, los que estáis aquí, la autoexigencia en el entrenamiento va a determinar tu nivel mínimo del partido. Tu nivel de cuando estás cansado, de cuando estás desconectado, de cuando estás, quizá incluso como Isidre preguntaba un día de estos, cuando estás en ese momento en que el balón está parado y el balón no está en juego, ¿dónde estás en ese momento? Ese momento determina en gran manera cómo vas a estar en la acción siguiente. Y todo esto recae en los hábitos. Cuando un equipo está entrenando fuerte, normalmente juega siempre al mismo nivel. Mucho o poco el que tenga, pero todo el mundo da su nivel. En cambio, cuando un equipo entrena como jiji, jaja, un partidillo por aquí, un partidillo por allí, llega alguien tarde, bueno, pues esperamos a que llegue tarde. Cuando permitimos esto, estamos vendidos. Porque cuando permitimos esto, el día que jugamos todos bien, perfecto. El día que el rival puede que juegue mal, mira, tira que te vas. Pero el día que el rival juega bien y nosotros no tenemos el día, ese día nos meten una paliza. Así que para nosotros lo básico, lo importante, lo que necesitamos es trabajar sobre los hábitos. Así que creo que no hay ninguna duda ya. Tengo un montón de vídeos en internet sobre por qué es importante residir en nuestro hábito más que en nuestra intensidad, que es necesaria. Pero vamos a ver estos hábitos, vamos a ver cuáles son. Y os voy a decir una cosa. Es posible que digáis, Chesco, ya lo sé. Ya lo sé, pero lo haces. Saberlo no es suficiente. ¿Lo practicas? ¿Lo tienes como hábito? Saber una cosa normalmente supone hacerla de vez en cuando. Ah, pues vale, sí, sé que tengo que comer sano. Ahora vamos a empezar por aquí. Sí, vale, pero como sano 3 días. Luego el resto de los días, como en la nevera no tengo comida, bajo al súper que tengo que está abierto 24 horas, cojo cualquier cosa, me hago una pizza para cenar, porque eso es saberlo, pero eso es no tener el hábito. Entonces, voy a explicar cosas que todo el mundo entiende, que todo el mundo sabe, pero que son de sentido común incluso. Pero el sentido común no es práctica común. El sentido común no es lo que la gente utiliza normalmente. Así que vamos a empezar con los hábitos. He dividido los hábitos en 5 apartados. Primero hablaré de los hábitos del entrenamiento invisible, de este entrenamiento cuando no entrenamos. Después hablaré de los hábitos de antes, durante y después del entrenamiento. Todos ellos podrían aplicar a los hábitos del día de partido,
pero hablaré de un par de hábitos o de un hábito concreto del día de partido que la gente pocas veces cae en él. Así que vamos a empezar primero con un par o tres de hábitos del entrenamiento invisible, de lo que es el entrenamiento invisible. Es decir, de qué hacemos cuando no estamos entrenando, cómo nos cuidamos. Cuidado con esto, porque si eres jugador, tienes que tenerlo presente. Pero los que somos entrenadores, esta es nuestra auténtica prueba de liderazgo. Esta es la prueba de liderazgo. Es decir, para liderar, primero tenemos que liderarnos a nosotros, evidentemente, ¿no? Pero después tenemos que saber liderar al equipo. Pero hay un último nivel de liderazgo que es influir en el equipo incluso cuando no estamos con ellos. Y ese es el trabajo que muchas veces nos falla. Llegar a la intensidad, llegar a la estructura del pensamiento del jugador para que siga siendo deportista aunque no esté con nosotros. Y que los hábitos que tenga, porque los hábitos dentro del entrenamiento, más o menos, podemos controlarlos. Pero los hábitos de fuera del entrenamiento son hábitos personales. Y nosotros como entrenadores, nuestra responsabilidad también es procurar influir en los jugadores para llegar incluso a ese nivel de influencia, de persuasión, de liderazgo, para que incluso en esos momentos ellos sean autorresponsables. Entonces, ¿cuál es el primer hábito que ya os he apuntado hace un momentito del entrenamiento invisible? ¿Cuál es el primer hábito? Comer sano. Comer sano es un hábito. De hecho, comer sano es un conjunto de hábitos. Y lo primero que hay que hacer para instalar el hábito de comer sano es cambiar un concepto de lo que es la comida. La comida es nuestra energía. La comida es nuestra fuente de energía. No comemos para hacernos pasar el hambre. No comemos para alimentarnos. Sí que lo hacemos por esto. Esto es una consecuencia de comer. Pero el planteamiento y el cambio de mentalidad para que la gente lo adquiera como hábito es que comemos nutrientes. Ingerimos energía. Y cuanta más calidad tenga la energía, mejor funcionaremos. En muchos niveles. Mejor funcionaremos para entrenar, para competir, pero es que además reduciremos el número de lesiones, porque la musculatura estará bien nutrida. Aceleraremos nuestra capacidad de recuperación si tomamos los suplementos que nos van a ayudar a poder entrenar mejor el día siguiente, estar más descansados y, por lo tanto, no solamente entrenar mejor o competir mejor el día de la competición. No solo eso, es que vamos a reducir en gran medida el número de lesiones. No sé si os acordáis el caso de Messi de hace unos años. Solo sabemos lo que vimos por la prensa, pero por lo que vimos parece ser que un cambio en su nutrición a través de un nutricionista deportivo le permitió disminuir grandemente su número de lesiones. Así que, sencillamente, comer sano es un hábito, repito, imprescindible. ¿Y en qué consiste comer sano? ¿De qué se trata esto de comer sano? Mirad, no os puedo explicar todas las teorías que conozco sobre comer sano, porque es una cosa muy personal. Pocas veces se puede discutir más en menos temas o en más temas que en el hábito de la alimentación. Solo os digo una cosa. Informaos, leed, contactad con algún nutricionista que sea especialista que os ayude y lo que os vaya bien, adquirirlo. Yo particularmente tengo tendencia a tomar la dieta alcalina, pero esa es para mí la mayor parte de mis días, que es una dieta que se basa en controlar los residuos que quedan en el cuerpo una vez has metabolizado la comida, los alimentos, los nutrientes. ¿Vale? Pero esa es mi
apuesta personal, porque al final somos lo que comemos, pero sobre todo somos aquello que los residuos después de comer dejan en nuestro cuerpo también. Y en ese sentido, para mí siempre ha sido importante controlarlo. Pero hay dietas para todos los gustos. Está la dieta mediterránea, está la dieta paleolítica, está la dieta cetogénica. Hay dietas que van bien para perder peso, hay dietas que van bien para estar en forma, pero yo creo que los deportistas no deben adecuarse a una determinada dieta. Yo, por ejemplo, prácticamente no tomo azúcar, pero hay días que tengo seminarios donde tengo a lo mejor 8 horas seguidas, 9 horas seguidas de hablar en público. Pues esos días mi alimentación no es mi alimentación habitual. Yo esos días me alimento por la función que tengo. Hay días que hago prácticamente fast days, que le llamo, días que prácticamente no como nada, solamente tomo zumos verdes para poder limpiar. Pero esa es mi perspectiva personal. La vuestra, cada uno que tome. Si sois deportistas, tenéis que tomar proteína, seguramente más de la que tomo yo. Los deportistas deben tomar proteína, porque la proteína les ayuda en su desarrollo muscular y les ayuda a regenerar por la noche, sobre todo, la calidad muscular. Tienen que tomar suplementos vitamínicos porque la comida de hoy en día no acaba de ser buena. Tienen que tomar igual suplementos para las articulaciones. Tienen que vigilar con los hidratos de carbono, no pasarse con los azúcares. Tienen que vigilar con las grasas que toman. No hay que tomar bollería, no hay que tomar alcohol. Puedes tomar una cerveza después de entrenar, pero sobre todo si eres mayor de edad, pero hay que vigilar. Básicamente lo que os diría es que hay que tener un plan de nutrición. La mejor manera de convertir la comida, la nutrición, el comer sano en hábito, la mejor manera, si estáis apuntando, apuntad esto, es planificar las comidas semanalmente. Planificar las comidas semanalmente. Os voy a decir por qué, lo entenderéis a la primera. Porque eso te va a permitir ir al supermercado con la lista de lo que tienes que comer. Y a partir de esa lista vas a comprar lo que necesitas. No vas a comprar por impulso. No vas a comprar porque tienes hambre. No vas a comprar porque te has quedado sin comida y voy a bajar a ver qué es lo más rápido que puedo hacer para preparar. Prepárate un menú. Mejor, habla con un nutricionista deportivo y que te prepare un menú para tus necesidades. Y luego toma nota de los alimentos que necesitas y cuando vayas a comprar, compra los de mayor calidad. Si hay en algo que no se puede regatear el gasto, es en comida y en formación. Porque la comida es la formación de tu cuerpo, la comida es la nutrición de tu cuerpo y la formación es la nutrición de tu mente. Y cuando digo formación, digo leer. No hace falta hacer cursos solamente. Leer, ver vídeos de calidad. Cuanta más calidad tenga tu formación, acordaros del programa Vitaminas para la Mente. La formación es las vitaminas para tu mente. Igual que nutres tu cuerpo, tienes que nutrir tu mente leyendo o formándote. Así que, ahora que estábamos hablando del comer sano, repito, procúrate de un plan de alimentación, ves a la lista de la compra a comprar lo que vas a comer cada día, de manera que ya no comprarás comida extra o ya no comprarás, te quedarás sin comida y entonces tendrás que estar sufriendo para ver qué comes. Igual que planificamos el entrenamiento y no llegamos al entrenamiento y pensamos, bueno, a ver qué vamos a hacer hoy, porque eso nos quita la perspectiva. Si quieres convertir tu comida, tu comer sano, tu nutrición en un hábito saludable, planifícalo. Ves a comprar y cíñete a él. Y si haces esto, todos hacemos zig-zag. Todos hacemos, si 5 o 6 días a la semana haces esto, luego un día te puedes permitir un lujo y puedes comer una pizza por la noche, puedes comer helado, puedes comer lo que te parezca. Salir y hacer un vermut y tomarte unas patatas fritas y unas aceitunas
rellenas y unos chocos y un par de cervezas. Si 6 días cuidas, un día, pues mira, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es ir a salto de mata cada día. Repito, comer sano, mejora tu rendimiento, en entrenamientos en partido, disminuye las lesiones, acelera los procesos de recuperación, pero tenemos que tener un plan. Punto. Así que este es el primer hábito del entrenamiento invisible. El segundo hábito del entrenamiento invisible. Nuestro segundo hábito tiene que ver, como no puede ser, con el descanso. El descanso. Mirad, a mis jugadores les decía lo siguiente. No mejoramos cuando entrenamos. Cuando entrenamos, nos cansamos. Cuando descansamos es cuando mejoramos. Ellos no entendían esto y tenía que explicárselo. Esto no es del todo cierto desde la perspectiva cognitiva, ¿vale? La resolución de las tareas cognitivamente durante el entrenamiento nos hace mejorar. Pero físicamente, que es donde iba, los jugadores no mejoran cuando entrenan. Los jugadores se cansan cuando entrenan. Pero nuestro sistema fisiológico tiene unos procesos de recuperación ajustados y preparados para que a través del descanso recuperemos nuestro nivel de homeostasis, que se llama técnicamente, nuestro nivel habitual, y ahí viene lo bueno. Y esto es lo cojonudo del descanso, que cuando recuperamos, no recuperamos hasta el nivel anterior, sino que recuperamos por encima del nivel anterior. Porque el cuerpo siempre piensa en su momento de recuperación, piensa, ¿y si vuelven a agredirme? El cuerpo, cuando hay un entrenamiento, cuando haces un sprint, o simplemente cuando tienes un huerto, coges la azada y empiezas a cavar para plantar, el cuerpo, no la mente, el cuerpo no sabe por qué estás haciendo esto. Y el cuerpo piensa, hemos tenido que dar 5 carreras a tope, es que igual hay un león. ¿Y qué pasa si sale mañana? Pues no me voy a recuperar como estaba antes, me voy a recuperar por encima. Las manos, después de trabajar con la azada o de jugar a pádel cuando hace mucho tiempo que no juegas y tomas la raqueta, las manos tienen una agresión al principio y te sale una llaga. Y el cuerpo piensa, ¿y si esto se repite? Voy a prepararme, no poniendo la piel al nivel que estaba, voy a hacer un callo para que la próxima vez esté sobrepreparado para lo que me viene. De manera que el cuerpo, cuando descansamos, cuando nos permitimos al sistema de recuperación muscular regenerar o construir los nuevos tejidos musculares, nuestro cuerpo crece. Nuestra recuperación aumenta. Nuestros recursos energéticos se recuperan a nivel superior. Por esto no es porque somos deportistas. Esta es la razón por la que la especie humana sobrevive y sobrevive, porque nuestro sistema de adaptación funciona exactamente así, por suerte. Y aprovechamos en el entrenamiento las teorías de Selye, que era un psicólogo que estudió el estrés, porque esta teoría de la recuperación se generó durante el siglo pasado para pensar en cómo se recuperaban los trabajadores del estrés, y creo que fue el fisiólogo canadiense de Bries que lo transportó al mundo del entrenamiento y demostró que fisiológicamente, no solamente psicológicamente, el cuerpo se adapta a niveles superiores de estrés, sino que fisiológicamente el cuerpo se adapta a niveles superiores de agresiones físicas, para nosotros entrenamiento, y sube su nivel de recuperación, y de esta manera los equipos se ponen en forma. Amigos, nos ponemos en forma exactamente gracias al descanso. Si no tuviésemos descanso, generaríamos sobreentrenamiento en los deportistas y los sacaríamos de forma y tenían que dejar de entrenar, porque si no, pasaría algo que es peor, que es que se lesionarían. Entonces, el descanso es imprescindible.
para recuperar las sustancias energéticas, para recuperar los tejidos musculares que son siempre agredidos en el entrenamiento, y esto nos permite crecer. Si sumamos descanso y comer sano, tenemos las bases del entrenamiento invisible que nos permiten ser deportistas incluso cuando no estamos entrenando. ¿Cómo se hace esto? Hay un mantra que hay que repetir. No entrenar es entrenar, pero sin entrenar. Repito, porque esta es una frase que tenéis que repetir a los deportistas que entrenéis. Que no hay entrenamiento no significa que no hay entrenamiento. Significa que el entrenamiento es descanso, que el entrenamiento es cero. Que un valor en una ecuación no aparezca no significa que no esté. Significa que su valor es cero. Entonces, cuando nosotros les decimos a los jugadores mañana hay descanso, no se pueden ir a jugar a pádel con un amigo. No pueden irse de compras a un mall o a un gran almacén o durante 3 o 4 horas por la tarde andando. No pueden, porque hay descanso. El descanso es sagrado para el deportista a un nivel parecido al entrenamiento. Entrenar es más importante porque tenemos la componente física y cognitiva. Pero descansar es imprescindible. Descansar 8 horas seguidas. ¿Listos? No vale. No, salgo por la noche, duermo 4 horas y luego me pego 4 horas de siesta. No, el sistema nervioso no descansa 4 y 4. Descansa bien a partir de la 5ª o de la 6ª hora. Entonces hay que dormir 7, 8, 9 horas. Si son deportistas en activo, como mínimo deberían estar durmiendo 8 o 9 horas para recuperarse y para seguir creciendo, ¿vale? Así que no puedes... Esas cosas que se leen en la prensa a mí me ponen de los nervios. El entrenador les da 2 días de descanso y un jugador coge un avión privado y cruza el charco y se va a ver un partido de tenis o de la NBA, generando un jet lag terrorífico en su cuerpo, desajustando las horas de descanso y de sueño, y cuando regresa a pensar que necesitamos básicamente un día por hora de cambio horario para recuperarte y estar en el nivel que estabas anteriormente. O sea, imaginaros el no descansar por la noche o el hacer un viaje continental, lo que supone para la capacidad de recuperación y de rendimiento de ese deportista. Así que esto es lo que tenemos como 2 hábitos básicos en el entrenamiento invisible. Comer sano y descansar. Bien, el siguiente hábito que os voy a presentar, el siguiente hábito puede ser usado. Mi idea al preparar la sesión era antes de entrenar, ¿vale? Pero es un hábito que se puede usar durante el entrenamiento invisible y se puede usar durante el entrenamiento. Es una habilidad que deberíamos convertir en hábito y que es la visualización. Tener el hábito de visualizar el futuro a largo plazo, pero ahora me gustaría hablar de visualizar el futuro a corto plazo. Lo he puesto antes de entrenar porque este es un hábito que yo cuando trabajo con directivos y con managers, con comerciales, siempre les digo que es interesante, y es un hábito que yo tengo durante las mañanas, antes de empezar a trabajar el día, una vez tengo mi día planificado, visualizo las tareas. De hecho, me visualizo a mí enfocándome en la tarea, preparándome para la tarea, resolviéndola bien, y no tardo más de 3 o 4 minutos. Nunca más de 3 o 4 minutos. Pero eso me da un sentido de anticipación que luego es como que ya conozco el siguiente paso, ya me veo, ya he estado ahí, ya como me es familiar, no es tengo que volver a entrenar.
Es un poco parecido a lo que, como entrenadores, hacemos antes de empezar el entrenamiento, donde les explicamos el entrenamiento, ¿vale? Y en este sentido, al hablar con ellos y al decirles lo que van a hacer, lo que están haciendo en esos momentos los jugadores, si nos prestan atención, es visualizar las tareas que vendrán, porque esto es automático para ellos. En cualquiera que sea su sistema de representación, visual, auditivo o kinestésico, lo que están haciendo cuando nosotros les hablamos es representarse lo que ocurrirá después. Esto, que para nosotros, entrenadores, debería ser un hábito, el de explicar el entrenamiento y los porqués antes de empezar la sesión de entrenamiento, para generar esta anticipación, esto que para nosotros debería ser un hábito, para los jugadores debería ser un hábito en el pre-entrenamiento o precalentamiento. El precalentamiento no es el calentamiento, que a veces se confunde. El precalentamiento es lo que haces antes de empezar a calentar. Básicamente, lo que haces cuando estás en el vestuario o antes de iros al vestuario. Ese momento, como estés ahí, va a influir mucho en cómo entrenes. La visualización es útil cuando estás lesionado, ¿vale? Cuando estás en casa, antes de entrenar, ¿vale? Hablaré después del hábito de la visualización como anticipación del entrenamiento. Así que ahora me voy a centrar más en la visualización, ¿vale? Mirad, os voy a explicar por qué funciona la visualización, ¿vale? Es famoso un estudio que se hizo en baloncesto, donde se cogió a los integrantes de un equipo y se dividió en 4 grupos, ¿vale? O se creó un equipo y se dividió el grupo de jugadores de baloncesto en 4 grupos, ¿vale? El primer grupo estuvo 3 meses entrenando normal, sin hacer nada especial. El segundo grupo hizo tareas de tiro libre durante un tiempo cada sesión de entrenamiento. Otro grupo no hizo tareas de tiro libre, sino que hizo visualización imaginada de que estaba haciendo lanzamientos. Y un cuarto grupo hizo visualización y tiro, pero en el mismo volumen de práctica, ¿vale? Bien, ¿cuál fue el resultado de la investigación? Bien, los primeros, los que mejoraron más, evidentemente fueron los que hicieron visualización y lanzamiento, ¿vale? Seguidos de cerca de los que hicieron lanzamiento. Primero, los que hicieron las 2 tareas. Segundo, lógicamente, los que hicieron la tarea del lanzamiento, entrenaron el tiro libre. Los últimos, evidentemente, fueron los que no hicieron nada. Su tiro libre mejoró lo mínimo porque pues solo por entrenar ya mejoró, ¿vale? No, los que quedaron últimos fueron los que no hicieron nada. Y ahora nos queda el grupo de la visualización, que evidentemente estuvo entre los que no hicieron nada y los que hicieron lanzamiento, ¿vale? Pero en este rango, ¿dónde estuvo? Esto es lo interesante. Pues estuvo mucho más cerca de los que hicieron lanzamiento que de los que no hicieron nada. Mucho más cerca, como un 75-80% de este tramo. Curioso, ¿no? Que sin entrenar físicamente mejorasen. Cuando se buscó la explicación, y esta es la razón por la que funciona la visualización, sobre todo en las habilidades, podríamos llamar cerradas, es decir, que no tienes que cambiar el patrón durante ese momento. Cuando entendemos cómo funciona la neurofisiología del movimiento. La neurofisiología del movimiento resulta de, nosotros percibimos la información y junto a lo que percibimos y lo que queremos, generamos un plan de acción y actuamos, ¿vale?
este plan de acción que se genera es un circuito neuronal, nuestra habilidad, un circuito de una serie de conexiones neuronales que acaban en el sistema motor y reproducen el movimiento. Evidentemente, cada vez que practicamos, ese circuito se completa perfectamente. Pero, cuando no practicamos, pero visualizamos en tiempo real lo que estamos haciendo, esa imaginación, diríamos, activa esos circuitos con una intensidad mucho menor. Por eso no generamos el movimiento. Pero cuando procuramos captar los campos energéticos, realmente cuando la persona está visualizando, esos mismos caminos que van a facilitar ese recorrido el día del lanzamiento, esos mismos caminos se activan. Por esto ese grupo estaba tan cerca. Por esto la visualización es una práctica extraordinaria para los jugadores lesionados, porque les permite mantener en circulación el movimiento aunque no puedan realizarlo. Igualmente, desde la perspectiva de la concentración, visualizar lo que va a venir nos permite poner, voy a usar un símil cibernético, poner en la memoria RAM aquellos patrones que esperamos percibir durante los siguientes momentos. Si yo pienso que vamos a trabajar, que voy a entrenar con intensidad y que hoy vamos a trabajar defensa, después este sentido de anticipación, como veremos ahora, es lo que me va a ayudar. Mirad, solamente dejadme que os explique un caso, ¿vale? Algunos lo conocéis, que es el caso de Claudia Dasca. Claudia Dasca es una nadadora que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿vale? Sabéis que mis hijas son jugadoras de waterpolo y de hecho, ellas empezaron haciendo tenis, natación y baloncesto. Solo fue más adelante, competían en los tres ámbitos, lo cual da un follón los fines de semana, ¿eh? Pero hasta que hubo un día que probaron el waterpolo. El waterpolo dijeron, esto lo reúne todo, nos apuntamos a waterpolo, ¿no? Y con el background que llevaban de baloncesto y el background que llevaban de natación, rápidamente generaron un alto rendimiento en el waterpolo. Pero ellas empezaron haciendo natación y Claudia Dasca estaba en su grupo de natación. Claudia me contactó su entorno, su padre de hecho, y tenía un problema, y es que competía bien, pero no al nivel que entrenaba. Y así como en el entrenamiento tenía tiempo para clasificar para los Juegos, el día de la competición no tenía el mismo rendimiento, ¿vale? Y yo me pidió para trabajar, yo trabajé con ella y tenía un problema, y es que así como en el entrenamiento calientas, te subes y haces las series, el día de la competición calientas, pero entre que calientas y te tiras al agua para competir, pasa un cierto tiempo demasiado grande, porque tiene que cambiarse el bañador y ponerse ese bañador tan delicado que su fricción es inferior a la de la piel, ¿sabéis? Los bañadores que usan, y tarda como 2 o 3 minutos en cambiarse el bañador, una prenda que nosotros cambiaríamos en 5 segundos, pues porque se puede romper, tiene que ayudarla, y luego tiene que esperar el tiempo de la presentación. Así que, para que ese momento no la desactivase, generamos unas tareas para que mantuviese la concentración y la activación. Y esas tareas fueron precisamente tareas de visualización, pero visualización a tiempo real. Es decir, nosotros entrenábamos en caso de que tuviesen, por ejemplo, ella nadaba 4x100 estilos. Entonces, lo que hacíamos era, el primero era, si no recuerdo mal, mariposa. Entonces ella tenía que visualizarse, pero cronometrarse al final de la visualización en cada recta. Porque para hacer tiempo de juegos, la visualización tenía que ser en tiempo real para que la inervación de la musculatura fuese en tiempo real. Así que ella se entrenaba en imaginarse, y cuando tocaba la pared para dar la vuelta, clic, bloqueaba el cronómetro y se imaginaba volviendo, clic,
y tenía que comprobar que su tiempo fuese el tiempo de marca para ir a los Juegos. Y así estuvo entrenando, aparte de entrenar durante muchos años, y creo que este ejercicio le permitió que los días de competición y insistir en este tema, esa fue la tarea que preparamos para que ella pudiese tener una tarea de visualización. Y bueno, el resultado es que se clasificó para los Juegos, así que no se clasificó por este ejercicio. Esto fue un 1%, el 99% fue porque su entrenador es extraordinario y porque ella era una campeona compitiendo, entrenando y con una motivación extraordinaria. Así que la visualización debemos generar el hábito de hacerlo. Por cierto, sabéis que trabajé también con Carolina Marín, con un problema que tenía de comunicación. Era un poco más complejo, pero también las tareas de visualización están siempre presentes en los trabajos de coaching que realizo con los deportistas. Bien, el siguiente hábito de los deportistas de antes de entrenar. La visualización nos sirve, pero es el de la anticipación del entrenamiento. Anticipación del entrenamiento. Y este hábito lo que significa es que cuando llegas al vestuario, no te estás hablando de la serie que has visto, de las películas que has visto, de lo que haremos después del entrenamiento. Hay que empezar a entrenar antes de empezar a entrenar. Cuidado. Estamos hablando de hábitos de rendimiento deportivo. ¿Quieres ser un buen deportista? ¿Quieres ser un campeón? ¿Quieres ser un campeón de repetición? Este hábito es imprescindible. Mentalmente empiezo a entrenar antes de empezar a entrenar, para que después mi nivel de activación esté mucho más arriba y no pase lo que a veces dice el entrenador que, madre mía, llevamos 20 minutos de entrenamiento, a ver si os ponéis ya. Y hemos perdido 20 minutos, multiplicad esos 20 minutos por todo el tiempo de entrenamiento de la semana o del año. Y lo peor es que el que pierde eres tú, como deportista. Os voy a poner un ejemplo para que veáis el alcance de la importancia de este hábito. Mi hermano, Josep, él estuvo 4 o 5 años con el equipo de División de Honor, con el primer equipo. Josep, cuando él lo subieron al primer equipo, yo lo tenía de alumno en la universidad, en INEF. Estaba en cuarto, creo, tercero o cuarto, y le dieron la oportunidad de llegar al primer equipo. Entonces, cuando llegó la pretemporada, cuando llegó septiembre, lo veo un día en clase y le digo, ¿qué haces aquí? Clase a las 8 de la mañana. No, que entrenamos a las 10 y luego cuando acabe la clase me voy para allí. Digo, no, perdona. Perdona, pero no te quiero ver por clase hasta el año que viene. Digo, ¿cómo? Digo, este semestre ni se te ocurra aparecer por clase. Se me quedó mirando y dice, Xesco, ¿tú eres mi hermano? ¿Tú me estás diciendo que no puedo compaginar, entrenar y estudiar? Le dije, mira, eres mi hermano y por eso te lo digo, ahora no. Ahora lo que no puede ser es que te levantes a las 7 para venir a clase a las 8, estar en clase de 8 a 9 y media e irte corriendo para empezar a entrenar a las 10. Y cuando acabes de entrenar a las 12, ducharte rápidamente para volver a clase porque a la 1 y media tienes una clase hasta las 3. Y luego comer para entrenar por la tarde. Le dije, ahora no. Ahora no es el momento. La carrera ya la acabarás. La carrera, 2 o 3 asignaturas cada año o cada semestre. No te estreses. Pero para estar con los profesionales tienes una oportunidad y te la acaban de dar. Y le expliqué esto. Le dije, mira, tú vienes del junior, tú no tienes esa capacidad que tienen ellos de llegar, ponerse, porque ya tienen el hábito de la anticipación del entrenamiento, porque son profesionales, y tú todavía no, y tienes que generar ese hábito. Y no tienes que llegar 20 minutos antes del entrenamiento, tienes que llegar 1 hora antes del entrenamiento. Y esa hora, cuando llegas, ves lo que hacen ellos cuando llegan, de qué hablan, cómo se mueven, cómo conversa con ellos para generar ese clima relacional. Imbúyete, piensa cómo entrenaste, piensa en lo que harás, concéntrate antes de empezar a entrenar, empieza antes de empezar.
y podrás rendir mejor en el entrenamiento. Y me hizo caso. Y no estuvo 1 año, ni 2, ni 3. Y fue un jugador importante. Y estuvo 4 o 5 años ahí. Y ese fue mi consejo a mi propio hermano. Porque hay que anticipar el entrenamiento. Ese es un hábito de los profesionales. Cuidado. Y de los entrenadores que me estáis escuchando. Los 20 minutos antes del entrenamiento no se habla de otra cosa que no sea el entrenamiento o el rival del sábado. Nosotros tenemos que autoexigirnos ese mismo hábito como entrenadores. 20 minutos antes estamos enfocados en el entrenamiento. Cuando yo doy una charla o una conferencia, la media hora antes no hablo con nadie. A veces me dicen, no, estate aquí en primera fila hasta que te llamemos. Digo, yo no puedo estar en primera fila, no estoy en primera fila porque estoy repasando la conferencia, repasando la introducción, memorizando la entrada, enchufándome en el fondo de la sala. Y cuando me llaman para subir, subo con una energía que lo abro todo, que lo rompo todo. ¿Por qué? Eso no lo podía hacer si saliese de sentado. Porque empiezo la conferencia antes de que empiece la conferencia. Pues el hábito de la anticipación del entrenamiento es básico para tener alto rendimiento. Bien, estos 2 hábitos son antes de empezar a entrenar. Visualización y anticipación del entrenamiento, ¿qué es lo que nos va, que podemos usar la visualización en este momento? Y pasamos a los hábitos durante el entrenamiento. ¿Qué hábitos podemos tener durante el entrenamiento? Nuevamente. El primer hábito, por muy simple que sea, pero cuando os lo explique veréis que estamos hablando de otro nivel, el hábito del calentamiento. Calentamiento, adaptación, preparación, llámale como quieras. Pero en los deportistas el calentamiento debe ser un hábito. Ya sé que todos lo hacéis, ya sé que todo el mundo calienta, ya sé que los entrenadores preparan un calentamiento. Incluso muchos equipos profesionales hacen que el preparador físico sea quien dirija en el calentamiento, ¿vale? Ya sé que se hace. Pero cuando digo que tiene que ser un hábito, me refiero a la participación consciente del deportista, del jugador, en el calentamiento. No una repetición rutinaria de una serie de ejercicios mientras yo estoy pensando en otra historia. No porque el preparador físico haga el calentamiento, yo me pongo el segundo a ver cuál es la tarea que hacemos y luego, porque estoy pensando en mi mundo y poco a poco me iré metiendo en el entrenamiento, y si nos metemos en el entrenamiento es porque al final el preparador físico que entiende de esto nos propone un juego más o menos táctico que nos obliga a estar concentrados. Y ahí ya es cuando ya empiezas a entrenar, pero empiezas a entrar y a entrenar porque te lo propone el entrenador o el preparador físico o el asistente. No, la participación consciente del deportista en el proceso de entrenamiento y por lo tanto en el calentamiento es un principio pedagógico del entrenamiento al que nadie presta atención. Y solo este principio puede duplicar el resultado del entrenamiento al final. A ver, ¿qué más puedo explicar de aquí? Claro, ¿qué beneficios tiene el calentamiento? Todos los fisiológicos: aumenta el ritmo cardíaco, prepara la densidad y la viscosidad de la musculatura para que no haya problemas cuando lo hacemos progresivamente. Aumenta el flujo sanguíneo, previene las lesiones musculares, aumenta una cosa muy importante que es la propiocepción, el equilibrio, sobre todo para las caídas, para no hacernos daño en las caídas, que es cuando los jugadores suelen lesionarse. Nos prepara en ese tiempo de calentamiento a veces para poder trabajar sobre alguna recuperación o alguna preparación especial de alguna articulación que hemos tenido lesionada o que tenemos riesgo y propensión a lesionarnos. Es decir, que el calentamiento se haga bien es un gran protector del cuerpo. Pero es que además
Si nuestro calentamiento también es mental, vamos a entrenar con una mejor intensidad y una mejor concentración, que es lo que va a venir después. ¿Vale? Así que, ¿cómo se consigue este hábito? 1. No se habla de nada que no tenga que ver con el entrenamiento del día o, como mucho, con el rival. No se habla de nada. No se pregunta por nada. No, solo hoy. Esto es el hábito del calentamiento. El entrenamiento ya ha empezado cuando ha empezado el calentamiento. Y 2, como os dije antes, y muy importante, el cuerpo técnico igual. No porque los jugadores estén calentando, nosotros podemos estar hablando con alguien que ha llegado ahora aquí, que está del público, con un directivo, con alguien, estamos entrenando en una pista de fútbol sala a lo mejor, o de balonmano, o en un campo de fútbol, y están calentando, estamos como en la banda ahí, y viene alguien, nos dice algo. No, nosotros, nuestro calentamiento es para preparar mejor el entrenamiento, para estar más pendientes de las situaciones a corregir, de las indicaciones, de repasar. El calentamiento también es un hábito para el entrenador, aunque no sea en el campo. Por lo tanto, calentamiento como hábito. Primer hábito de durante el entrenamiento. Segundo hábito. Este segundo y tercer hábito de durante el entrenamiento son los más importantes. Y he insistido tanto, pero voy a repetirlo. El hábito de la concentración. Este hábito es determinante. Entender las tareas, entender los ejercicios, entender el porqué, entender la aplicación que tiene a ti, al equipo, al partido, entender las consignas, ¿vale? Mirad, en el partido hay que pensar. Hay que pensar automáticamente. Podemos pensar y actuar automáticamente en el partido cuando durante el entrenamiento interiorizamos, asimilamos, memorizamos las consignas. Las consignas pasan a un nivel de control no de la atención. En la atención está en el entrenamiento. En la reflexión que vendrá después está la asimilación profunda. Y en el partido está el automatismo. Pero si no entrenamos concentradamente, no esperemos competir bien, porque durante la competición el recuerdo de las consignas del partido va a depender de la atención, no de la memoria. Y en cuanto depende de la atención, en cuanto los acontecimientos del partido nos distraigan y desvíen nuestra atención, nuestra percepción va a caer en picado. Nuestra toma de decisiones va a caer en picado. Chicos, nunca había explicado esto con tanta claridad como estoy haciendo ahora. Así que gracias por haber estado, por haber hecho posible este seminario, porque a la hora que lo estoy explicando, estoy clarificando la razón por la que el hábito de la concentración es tan importante. Cuando un equipo no funciona, apuesto todo lo que tengo a que en los entrenamientos hay un fallo en este hábito o en el otro. Porque la concentración, fijaros, no es en abstracto. La concentración, os lo repito, no es en abstracto. Es decir, no puedo salir a entrenar concentrado o no puedo salir al partido concentrado. La concentración es en algo. Y ese en algo son las consignas del modelo de juego o las consignas del plan de partido. Depende del momento de la semana en que estemos. Y trabajar concentradamente en las tareas nos va a permitir asumir a un nivel más profundo esas órdenes tácticas para que el día del partido sean prácticamente automáticas. Y si hay problemas y surgen incomodidades durante el partido, podamos dedicar la atención a gestionar el entorno y no a estar pendientes de lo que hemos hablado, lo que hay que hacer. Uy, cuidado que nos ha metido un gol ahora. Ahora están haciendo una táctica que no me esperaba.
y en cuanto desplazas la atención, dejas de jugar bien. Caes en picado y eso es cuando vas ganando 3-0 y te meten 4-0. Por culpa de la falta de anticipación y concentración específica en el entrenamiento. ¿Vale? Así que el hábito de la concentración, como entrenadores, debemos exigirlo. Y los jugadores deben exigírselo, porque su nivel de concentración en el entrenamiento va a determinar en gran medida su nivel de rendimiento, sobre todo táctico, el día del partido. Bien, el hábito de la concentración se complementa decisivamente con el siguiente hábito, que es el hábito de la intensidad. El hábito de la intensidad. ¿Qué significa el hábito de la intensidad? Mirad, los aprendizajes se fijan en nuestro sistema nervioso a la intensidad con la intensidad que se producen. Si realizamos una tarea a una cierta intensidad, cuando volvamos a realizar esa tarea en otro momento, vamos a tender a repetirla a esa intensidad, hasta que aparezca el cansancio. Si entrenamos con poca... Perdón. Si entrenamos con poca intensidad, en el partido vamos a salir a ese nivel y cuando reproduzcamos esas tareas, así se han quedado fijadas en nuestro sistema. Nuestra intensidad debe ser, cuidado, en nuestros deportes es la intensidad óptima. No es siempre la máxima, pero no es baja. Nuestra intensidad siempre tiene que estar elevada, 80% mínimo, ahí debe estar nuestra intensidad. Depende del tipo de tarea, depende del momento en el que nos encontremos en el juego. Pero a la intensidad exigida siempre tiene que ser el máximo, el 100% de lo que solicite esa tarea. Repito lo que dije antes. Lo peor que compitamos en el partido es lo peor que nos permitimos entrenar en cuanto a intensidad en el entrenamiento. Cuando conjugamos intensidad y concentración, tenemos los hábitos perfectos, imprescindibles, necesarios, pero excelentes para competir como entrenamos. Pero solo competimos como entrenamos cuando subimos nuestro nivel de concentración e intensidad. Estos dos hábitos, insisto, apostaría lo que tengo a que cuando un equipo no funciona, a no ser que los jugadores le estén haciendo la cama al entrenador, cuando un equipo no funciona, está en una de estas dos razones. O bien no está la intensidad adecuada, o bien la concentración en el entrenamiento no es la suficiente. Y por un lado, ¿cómo se hace? Por un lado hay que exigirlo al jugador, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, si todos tenéis algún curso de entrenamiento, seguro que sabéis la diferencia entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Por pocos cursos que hayáis hecho, alguno os lo han explicado, ¿vale? La resistencia aeróbica es la que te permite trabajar y recuperarte sobre todo a un ritmo en que más o menos puedes hablar, sirve para poder entrenar durante tiempo, para poder aguantar durante todo el partido. Esa es la función de la intensidad de la resistencia aeróbica, ¿no? Pero en la mayoría de los deportes también tenemos que entrenar la resistencia anaeróbica, que es la resistencia que te permite mantener un esfuerzo más allá de lo que es un sprint, más allá de lo que son 5 o 6 segundos. Porque ¿cuánto tiempo lo necesitamos? Pues no sabemos, porque dependemos del rival. Si hacemos un contraataque, perdemos el balón, nos hacen el recontrataque, tenemos que bajar a defenderlo y les robamos el balón, a lo mejor tenemos un esfuerzo de 30 o 40 segundos máximo, después ya nos recuperaremos, pero necesitamos también un poquito o mucho, depende del deporte, la resistencia anaeróbica, ¿no? Pero claro, fijaros en esto, la resistencia anaeróbica, como entrenadores, incluso como preparadores físicos, en realidad no podemos entrenarla. ¿Qué quiero decir?
que nosotros proponemos la tarea, pero la resistencia anaeróbica se basa en un principio. Y es que cuando el jugador está cansado, sigue corriendo a tope. Si está cansado y se para, no puede entrenar anaeróbicamente. Entonces, por eso os digo que la intensidad y la concentración nosotros proponemos, pero es responsabilidad también del jugador de cuando esté cansado, seguir yendo a tope. En ese sentido, es responsabilidad 100% del jugador, pero también es responsabilidad del entrenador 100%. ¿Cómo? Pues la intensidad no solo es la de la tarea, la intensidad es la de la sesión. Entonces, durante la sesión no deberíamos estar teniendo momentos de hacemos un ejercicio, boom, a tope. Ahora dejamos un poco de tiempo, bueno, un momento, porque cambiamos la estructura del entrenamiento y ahí, boom, la intensidad baja. No, no. La anticipación del entrenamiento, preparar bien el entrenamiento, tener bien pautado el entrenamiento, eso es lo que va a permitir que los jugadores estén los 90 minutos en intensidad, porque de nada sirve, o de menos sirve, que estén durante las tareas con intensidad y que luego, porque perdemos el tiempo para explicar o para organizar, estén 10 minutos parados. Así que es doble responsabilidad, igual que la concentración. La concentración ellos tienen que ponerla, pero nosotros como entrenadores debemos asignar tareas cognitivas o elementos cognitivos sobre los que trabajar en las tareas de entrenamiento. Básicamente, pero no solo, tareas de tomas de decisiones, para que el jugador tenga que pensar y eso le va a obligar a estar concentrado. Así que tenemos ya 3 de los 4 hábitos durante el entrenamiento: calentamiento, concentración, intensidad y la última no podía ser otra que la vuelta a la calma. La vuelta a la calma, como hábito. No acabo el entrenamiento y me voy pitando a ducharme y me voy. Eso no es un hábito. La vuelta a la calma es un hábito que incluye estiramientos como parte del entrenamiento, como momento de socialización a lo mejor. Puede que dirigidos por el preparador físico, caso perfecto y óptimo, porque así se hacen bien, pero hay que seguir como norma, 10 minutos de vuelta a la calma por hora de entrenamiento. 7, 10 minutos de bajar la frecuencia cardíaca, hacer unos estiramientos para recuperar la musculatura, ir bajando progresivamente la intensidad, que el cuerpo vuelva a su estado normal y después ya podemos ducharnos. Y en ese momento de la vuelta a la calma es un momento para que el entrenador repase un poco y es una fase importante. La recuperación se empieza incluso al final del entrenamiento, con estas tareas, con estos ejercicios, para evitar que hayan rampas, que hayan contracciones que llamamos por acumulación o contracciones tetánicas. Los estiramientos nos ayudan a soltar todo esto. No mucho más en el hábito de vuelta a la calma, pero lo que está claro es que no podemos, se acabó el entrenamiento y me voy a la ducha. Tenemos que tener un hábito que nosotros como entrenadores podemos monitorizar, porque decimos, no, stop, vamos a hacer un poco de un trote suave, vamos a hacer un poco de estiramientos. Imprescindible en los torneos por concentración donde hay partido día sí, día no. Esta parte es imprescindible, incluso después de un partido. Bien, ¿y los hábitos de después del entrenamiento? ¿Cómo que hay hábitos después del entrenamiento? Pues estamos hablando de deportistas de rendimiento. Estamos hablando de deportistas súper profesionales. Pues bien, tengo 2 hábitos para después del entrenamiento. Uno interno, uno externo. El hábito de la reflexión e integración. ¿Vale? Reflexión e integración. Entro al vestuario y nuevamente, durante un corto espacio de tiempo, pienso cómo he entrenado. Pienso lo que hemos trabajado. Mirad una cosa. No todo se aprende cuando se hace. Si haces una cosa una vez o 5 veces, vale, pero cuando piensas sobre ello cuando no lo estás haciendo,
es cuando te das cuenta de lo que has hecho. No, es como estudiar, ¿no? Tú no lees una cosa y ya te la has aprendido, lo lees, intentas memorizarlo, intentas entenderlo, lo lees otra vez, intentas estar ahí. ¿Vale? Al repasar el entrenamiento fuera de la pista, una vez lo has hecho, lo integras a un siguiente nivel, más profundo, que es lo que te hace consciente de lo que has hecho. Mirad, a veces tengo la sensación de que los jugadores son como una esponja. Pero cuidado, ¿eh? Imagínate que tienes un cubo lleno de agua. Coges una esponja y la metes dentro. ¿Qué le pasa a la esponja? Se llena de agua. ¿Qué pasa si sacas la esponja del cubo y la dejas arriba? A los 2 o 3 minutos ya no queda agua en la esponja. Todo ha vuelto aquí. A veces los jugadores son como esponjas. A veces los jugadores lo que encontramos es entrenan, se llenan. Y ya entrenan bien. Sí, ya entrenan bien. Se llenan, absorben, lo que quieras. Pero se van y se olvidan. Y es como si el entrenamiento se fuese de ellos. Y cuando vuelven al día siguiente hay que volver a empezar desde el principio. Pues si tuviesen este momento de reflexión e integración del entrenamiento, 4 o 5 minutos, yo se lo exigía a mi hermano cuando estaba ahí. Piensa en esto, piensa en cómo has entrenado, piensa en lo que tendrás que hacer, qué errores has hecho, qué tendrías que haber hecho. Usa la visualización en ese momento, viéndote, ahora que los tienes frescos, corrigiendo y anticipando los errores que hoy has cometido, lo que deberías haber hecho, visualizar las acciones positivas para generar energía, o las acciones negativas, o los errores, verte desde fuera. Ese momento de reflexión es un momento importante para capturar el máximo de aprendizajes y volver al día siguiente con el tiempo ganado. Reflexión e integración del entrenamiento. Acordaros de la esponja. Y el siguiente hábito, si fueseis del mundo del rugby, me diríais, Chesco, eso no es un hábito, eso es una obligación, eso es un deber, ese es el tiempo más importante y la razón por la que jugamos a rugby. El tercer tiempo, el hábito de la socialización, el hábito de compartir, de hablar sobre el equipo, de hablar sobre el entrenamiento. Ese me voy a tomar una cerveza con los jugadores, con los compañeros después del entrenamiento, o una Coca-Cola, o un vaso de agua, y hablamos un poco y nos conocemos y nos compartimos. La socialización. Mirad, la amistad entre los integrantes de un equipo es muy importante. Sobre todo si queremos un equipo campeón. Os voy a decir por qué. Por experiencia propia y por lo que he visto en muchos equipos. Si todo fuese bien durante todo el año, mira, es relativamente importante que sean amigos, son profesionales. Y van y rinden, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que las cosas nunca van a ir bien todo el año, especialmente si eres un equipo que quiere ganar y tienes que ganar casi todos los partidos. Siempre hay momentos de duda, momentos en que a lo mejor estás a punto de perder, momentos en que se genera fricción. Por mi experiencia, si los jugadores son amigos, eso se resuelve mucho más rápido y suele resolverse bien. Si los jugadores no son amigos, son solo compañeros profesionales, hay muchos números de que cada uno vaya a la suya al final y de que cada uno tenga su propia agenda. Eso se consigue en los momentos de socialización. Mirad, ¿cómo se hace esto? Pues insisto, acaba el entrenamiento, estoy pensando en cómo lo he hecho, a lo mejor lo he pensado durante los estiramientos y llego al vestuario y le pregunto a mis compañeros por lo que hacen, por cómo es el entrenamiento, por el próximo rival, comparto mi hobby con ellos, tomamos una Coca-Cola y luego se acaba todo, se acaba el bloque, se acaba el proceso. Por eso muchos equipos lo que hacen es preparar colectivamente el desayuno y en lugar de empezar a entrenar a las 11, pongamos, o a las 10, citan a todos a las 8:30 para desayunar todos juntos
con objetivo, primero, de que se alimenten y se nutran bien y para poder entrenar, y segundo, de generar esta socialización. O bien, tienen una comida colectiva juntos. ¿Qué ejemplos puedo poner de esto? Pues mirad, del año que ganamos la Copa de Europa, el primer año, el 2005, yo me enteré días antes de la final. Los jugadores decidieron que los jueves antes de partido importante de Copa de Europa iban a cenar ellos juntos. Nadie del cuerpo técnico, solo jugadores, nosotros ni nos enteramos. Y era un momento especial de socialización. Iban el jueves porque el viernes, antes de un día de partido, no se puede salir a cenar. Es importante porque, básicamente porque te puede sentar mal la cena y no hay tiempo de reacción. Al día siguiente ya no puedes jugar. Entonces hay que vigilar mucho con lo que se cena. Y si cenas en casa, o pues, si cenas en casa de tus padres, no pasa nada, pues porque comes lo normal, ¿no? Pero es importante vigilar, ¿no? Entonces el día antes del partido no se puede salir a cenar, pero 2 días antes se juntaban y tenían este punto de socialización. Y eso fue determinante, según ellos, para ese espíritu de equipo que luego se mantuvo durante el año y nos permitió ganar la Copa de Europa. Por eso insisto en este hábito, ¿vale? Bien, todos se pueden resumir todos se pueden aplicar y replicar el día del partido. Los hábitos del día del partido, ¿cuáles son los hábitos del día del partido? ¿Hay hábitos del día del partido? ¿Hay cosas diferentes? Mirad, me gustaría hablaros de dos momentos o de 2 hábitos que creo que son importantes, ¿vale? Que creo que son importantes. Y los voy a pasar aquí un momento, los voy a apuntar. Y uno es el hábito del respeto. El hábito del respeto. A un nivel muy profundo. El hábito del respeto. Respeto al equipo, con la entrega, con la lucha, con la seriedad. Respeto a mis compañeros. Respeto al entrenador y a los compañeros. Si no juego, no me quejo. Hay que respetar las decisiones. Y una cosa que en el entrenamiento no aparece, ahora aparece. Aparece la selección, aparecen los roles importantes, aparecen los momentos. Y eso hay que respetarlo, porque si no lo respetamos, vamos a romper el equipo. Entonces, necesitamos respeto. En cuanto a nuestra entrega, en cuanto a nuestra seriedad, en cuanto a no hacer tonterías durante el partido. No tomar riesgos innecesarios solo buscando nuestro lucimiento. Respeto al equipo. 1. Respeto a las decisiones que tomamos. El entrenador o el equipo, a los que juegan, a las sustituciones, a lo que pase durante el partido. Respeto. Respeto al público, que se olvida a veces. Hay que respetar al público. No hay que tomarla con el público, hay que aceptar lo que el público haga. Se puede hablar después, si hace falta, pero respeto al público. No es el respeto evidente de respeto al rival. Respeto profundo. Respeto al rival, y esto lo podemos ver ahora, que el final de la liga es un momento muy especial, donde el rival más difícil no es el mismo que era difícil a principio de liga. Porque tú durante el final de la liga juegas contra un equipo que está por debajo tuyo en la clasificación y en cuanto le vas ganando y rompes un poco el partido, es posible que ese equipo piense, bueno, ¿sabes qué? Esta no es mi liga. Si pierdo, voy a guardar fuerzas para ganarle el próximo día que juego contra un equipo de mi liga. Eso puede que pase a principio de temporada, pero eso no pasa en los 10 últimos partidos, donde los equipos tienen que ganar. Y si no ganan, bajan. Y si bajan, están liquidados. Los presupuestos pueden bajar un 90%. Están fundidos. Y ahí detrás hay un deportista, pero hay una persona. Hay una familia. Hay una seguridad. Y hay que respetar eso, porque no te lo esperas y pierdes en el campo más insospechado, o te gana el último, porque pierdes el respeto al adversario. Respeto siempre, pero
respeto profundo. Así que el respeto es elemental hábito de día de competición, porque en la competición aparecen situaciones que no aparecen en el entrenamiento. Y finalmente, ligado un poco a este respeto, a mí me gusta hablar, a mí personalmente, y esta es una de mis razones por las que entreno, de un hábito que nadie conoce, que es el hábito, para mí, es el hábito de la trascendencia. De la trascendencia. Y este hábito dice lo siguiente: no jugamos para ganar. No jugamos por la clasificación. Jugamos para hacer mejor la vida del público. Jugamos para que el público necesite volver el próximo fin de semana, porque piense que su vida es mejor por cómo nosotros nos entregamos. Eso es trascender el hecho deportivo. Eso es trascender el partido. Esto es buscar tu motivación en las razones más profundas que existen, que es servir a la sociedad y servir a los demás, siendo un ejemplo. Y hay que ser consciente de esto. Y el día del partido es el día de hora H. Es el día en que puedes jugar a ganar, puedes jugar a competir, puedes jugar por los puntos, puedes jugar por eso. Si alcanzas a llegar a ese nivel, bien. Si no alcanzas, puedes perder. Pero os digo una cosa, cuando jugamos a trascender, cuando apuntamos tan lejos en nuestra intensidad, somos imbatibles. ¿Sabéis por qué se llama así este libro? Por esto. Porque en la película de Jerry Maguire, Jerry le dice al jugador, el jugador le está pidiendo su contrato de $10 millones. ¿Por qué no tengo el contrato? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no? Eres una mierda de representante, quiero mi contrato. Y él le pone la verdad delante. Le dice, ¿somos amigos tú y yo? Dice, sí, claro. Dice, ¿por qué me lo dices? Dice, porque los amigos se pueden decir las cosas de otra manera, pero tienen que tener la etiqueta de amigos. Dice, adelante. Dice, te voy a decir por qué no tienes tu contrato de $10 millones. Cuando sales a jugar, solo piensas en la pasta, solo piensas en el cheque, solo piensas en quién no te ha dado bien un pase, quién no te quiere, quién tiene el contrato que tú no tienes. Dice, ¿sabes qué? Eso no inspira al público. Eso no inspira a la gente, eso no inspira a las personas. En tu vida personal eres todo corazón, pero cuando sales al campo, eres así, y eso no inspira a la gente. Cállate, juega desde el corazón y yo te traeré el contrato. Y ese es el momento en que su vida cambia, su percepción cambia y al final tiene el contrato. La película acaba así. Eso es competir. Eso es competir. El competir trasciende el momento de la competición. Para acabar os voy a decir una frase que dijo Guardiola en la final esa del último partido que tenían que ganar para ganar el 6-6 o algo que no ha hecho ningún otro equipo jamás, que era, tenían que ganar la Copa Intercontinental. Y dicen, yo no estaba en el vestuario, pero por lo que explicaron, dijo una frase, no sé con qué intención la dijo, pero dijo una frase que aplica ahora. Les dijo, mirad, hoy es el último partido de este año. Si perdemos, seguiréis siendo los mejores del mundo. Pero si ganáis, seréis eternos. Si ganamos, seréis eternos. Entraréis en la historia con H mayúscula porque nadie ha ganado. No se trata de este partido, se trata de entrar en la historia. Se trata de que tu club, tu gente, tu público, tus socios estén orgullosos de algo que ningún otro club ha podido hacer. Esa es la trascendencia. Y ese es el último motivador que hay. Y estos son los hábitos que hacen que los deportistas que yo he conocido y con los que trabajo sean deportistas de alto rendimiento. Y lo tienen como hábito, no tienen ni que pensar en esto porque lo llevan integrado, porque lo entrenan, porque lo practican, porque viven bajo esto. No tienen que pensar, no tienen que forzarse. Esos son los hábitos del alto rendimiento que yo conozco y que espero que después de esta charla hayáis tomado nota, hayáis apuntado
y podáis compartir, si sois jugadores, con el resto de compañeros, si sois entrenadores, con vuestro equipo. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna clarificación. Vamos a ver si podemos poner esto en modo pantalla. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Si queréis poner alguna pregunta aquí, voy a mirar qué principios pedagógicos, aparte del calentamiento, generan ventaja en el deportista durante el entrenamiento. Bien, aquí hay algunas preguntas. Voy a contestar las preguntas porque veo que la gente ya está haciendo preguntas. Bien, gracias por preguntar. Vamos a ver. ¿Es el método de la DAFOLC? Pues lo siento, pero no conozco a esta persona o a este método, pero lo buscaré y lo tomo nota, pero no conozco exactamente a qué te refieres. El libro, doctora Montse Folk. La doctora Montse Folk. Conozco a la doctora Montse Folk. ¿Es el método de descansar o...? No. De nutrición. Vale, el método de nutrición. Yo aprendí este método del doctor Ostrander y del doctor Guerreiro. Lo aprendí en el 2001. Vale. No creo que sea hace... Pensaba que lo había oído, esto de alcalino, y no... El método alcalino se ha puesto muy de moda. Yo lo aprendí de Tony Robbins, que fue uno de mis mentores en los primeros años, en el 2001. Él seguía esta dieta y en un seminario lo explicó y... O sea, me he de dirigir a estos autores que has dicho, si quiero saber cómo es el método este. Ya te pasaré exactamente el nombre. Vale. No sé si están traducidos. Yo los estudié en inglés. No sé si están traducidos. Pero hay muchos libros de método alcalino. Necesito practicar el inglés y me los puedes enviar en inglés. Perfecto, ya te lo diré, pues. Bien, gracias. Isidra, tienes aquí Intelligence Sport, pero te conozco porque eres un INEFO. Sí, correcto. Bien. Juan Carlos León, importancia de las condiciones de descanso, habitación aireada, colchón, limpieza, tener luz o no. Correcto, es una buena aportación. Para poder descansar hay que procurar facilitar todo. No solamente decidir descansar, sino, de hecho, los hábitos, no hemos hablado de cómo se integran los hábitos, pero los hábitos se pueden generar haciendo que sean inevitables, es decir, proponiendo un entorno donde la adquisición del hábito sea más fácil. Bajar la luz, tener una habitación aireada, tener un colchón que te permita descansar, muy buena aportación. Bien, para Marc, ¿hay sobrecompensación cuando vamos sufriendo jet lags? ¿Se puede entrenar? No hay sobrecompensación cuando sufrimos jet lags, porque lo que hay es un desajuste, pero no el hecho de hacer un viaje. Si acaso la sobrecompensación se podría producir a tu adaptación al viaje, pero no por hacer un viaje vas a volver. Hay sobrecompensación, por ejemplo, si el viaje es a más de 2.000 metros de altura, porque ahí se generan, como la concentración de oxígeno es menor, se genera una necesidad de aumentar la hemoglobina para poder transportar el oxígeno y tener tu capacidad de reacción aeróbica a otro nivel superior. Se genera esto, y cuando bajas al nivel del mar durante un cierto periodo de tiempo, mantienes esa adaptación y te permite, en los deportes donde la resistencia aeróbica es importante, te permite tener... Perdona, Chesto, no me refería al entreno en altitud, ¿vale? Sino que me refería a si se puede entrenar el que el desajuste sea mínimo en los viajes. Perdón por la pregunta mal hecha, a lo mejor. No, está bien hecha. Yo no pensaba si se puede aprovechar la sobrecompensación en el jet lag, ¿vale? Te voy a decir la manera que tenemos normalmente, ¿vale? Y es preparar el viaje tiempo antes y llegar de otra manera. Es decir, primera manera, o llegamos justo para competir 1 o 2 días antes solamente y mantenemos el horario de nuestro viaje, de nuestra zona. Una manera es esta. Una segunda manera es llegar más o menos los días antes. Esto se hace, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, donde hay más de un partido claro. Llegar unos días antes para tener tiempo de ajustar 1 hora por día, o por lo menos mirar de ajustarlo
Y la otra es manipular los horarios, tanto antes de partir como yéndote a dormir una hora antes, y así puedes anticipar mientras estás aquí una hora de lo que tendrás después. Y con estas tres maneras, llegar el mismo día, o llegar días antes para adaptarte allí, o empezar la adaptación aquí, es una manera de mitigar el jet lag, ¿vale? Son las tres maneras que conozco. Bien, autores del estudio, supongo que son los autores del estudio que he citado, pues no los tengo presentes, porque hace muchísimo que lo leí, pero seguro que si lo buscas, estudios, hay un montón de estudios hechos en el tema de la visualización. Y por lo menos la reacción que produce en el jugador es extraordinaria. Álvaro, ¿qué relación hay entre la visualización y las neuronas espejo? No lo he estudiado en este ámbito, ¿vale? Las neuronas espejo son importantes en los hábitos. Una cosa que me he olvidado de decir es que el entrenador debería tener los mismos hábitos, pero no lo tengo estudiado en este sentido. Voy a procurar establecerlo. Yo tenía más conocido de que las neuronas espejo son las responsables de generar complicidad, sobre todo, ¿no? De captar en los demás ese estado. Cuando hablemos después de las habilidades del entrenador, hablaremos de la capacidad de generar rapport, es decir, complicidad. Y ahí sí que las neuronas espejo usan una influencia importante. Lo que no sé es si tiene la relación en la visualización más allá o más importante que la que os he explicado de la generación de microcontracciones prácticamente inapreciables, pero que suman a las contracciones que ya hemos establecido por la práctica, diría, física, ¿no? ¿Qué principios pedagógicos, aparte del calentamiento, también de Álvaro, generan ventaja para el deportista durante el entrenamiento? Creo que ya he hablado, el de concentración, principios pedagógicos de concentración, participación consciente del atleta en su proceso de entrenamiento, el principio pedagógico de la concentración. Hay otro muy importante que es el de el aumento de la complejidad en la tarea. El principio este aplica a nosotros como entrenadores, de generar tareas de dificultad óptima para que puedan ser resueltas, pero a su vez de dificultad creciente para disponer al jugador cada vez en niveles superiores. Luego también está el principio pedagógico de la accesibilidad del entrenamiento, que es el mismo que el fisiológico. Es decir, imaginaros que me propongo entrenar press de banca con 10 kilos. Pues seguramente apenas entrenaré. O que decido entrenar press de banca con 150 kilos. Pues seguramente no voy a mover ni la barra. Hay un margen en el que el entrenamiento es óptimo para mí, que en mi caso, porque es un ejercicio que hago, pues está entre los 30 y los 50 kilos. Yo ahí me muevo más o menos cómodo y podría, si quisiera, ir aumentando, pero entre 30 y 50 kilos me siento cómodo. Cuidado, ¿vale? Porque esto que es evidente físicamente, cognitivamente también existe. Y es uno de los principios pedagógicos de los que estoy hablando. Es decir, las tareas de entrenamiento tienen que ser resolubles por los jugadores, porque si no lo son, no hay aprendizaje. Hay aprendizaje cuando aprendemos, cuando resolvemos bien la tarea. Aprendemos lo que hay que hacer. Si sale mal, también aprendemos, pero aprendemos lo que no hay que hacer, no aprendemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer solo lo aprendemos cuando resolvemos bien la tarea. Por esto hay un margen de dificultad en los que el entrenador aplica tareas óptimas para el equipo. Y por eso tenemos que ser grandes constructores de tareas, para, si una tarea no sale bien, ser capaz de simplificarla a un nivel en el que sea accesible a la mayoría del equipo. Pero conocer también los resortes para aumentar ese nivel a medida que el entrenamiento va avanzando. Estos te diría que son principios pedagógicos importantes, ¿vale? Bien, también veo que hay aquí una cita. Gracias, Intelligence Sport, otra vez.
Tenemos asistentes de rugby, es fantástico tener asistentes de rugby, así que ellos conocen la importancia del tercer tiempo y todos los deportes deberían hacer el tercer tiempo. Bien. Bien, Tony Muñoz, para la pregunta de la visualización, yo utilizo el libro Sport Psychology for Coaches de Human Kinetics, una gran editorial, aporta diferentes estrategias de visualización. La pega es que está en inglés. Gracias, Tony. El inglés técnico no es tan difícil y leído tampoco. Y si tienes el traductor cerca, vale la pena, ¿vale? Si tuvieras que enseñar cada uno de estos hábitos, ¿por cuál empezarías primero y cuáles después? Yo empezaría por dos. Uno, el de concentración del entrenamiento, básico, el que más. Y los de los extras, procuraría hacerlos simultáneamente. Por una cosa es, durante el entrenamiento, yo trabajaría paralelamente. Durante el entrenamiento, cada hábito lo trabajaría en su bloque. Es decir, podríamos trabajar incluso hasta 4 hábitos simultáneamente. El del entrenamiento invisible, hábitos de calentamiento, hábitos de entrenamiento y hábitos de después del entrenamiento y hábitos de día de competición. Y lo haría un hábito a la vez solamente, eso sí. Un hábito enfocado, un hábito a la vez. ¿Vale? Vale. Consejos para la aplicación, Joan, de estos hábitos en deportistas jóvenes, pero ya en busca de rendimiento, en todos. Consejos para la aplicación, lo que te decía, hablar con ellos, llevar un registro, tener una libreta y valorar cada día cómo han aplicado el hábito. Y hasta que 2, 3, 4 semanas no tengan una valoración alta, esto les hará tomar conciencia de poder aplicar el hábito. La mejor estrategia para instalar un hábito, esta estrategia solo no tiene precio. Es ponerla antes de otro hábito. Antes de que hagas algo siempre. Cuando te das cuenta que vas a hacer algo, procura tener el hábito de poner otra cosa, hasta que sea un hábito y puedas moverla. Hacer algo antes de cepillarte los dientes, o antes de entrar en el campo, o antes de una rutina que tengas tú, antes de atarte los zapatos, acordarte las zapatillas o los zapatos cuando sales o cuando entras, antes de un hábito, poner un recordatorio para hacer otro hábito, de manera que no te olvidarás de hacer un hábito porque lo pones antes de un hábito que ya tienes instalado. ¿Vale? ¿Cómo cierras tú los entrenamientos? Bien, ¿cómo cerraba yo los entrenamientos? Pues nosotros cerrábamos los entrenamientos con, después de la última tarea, reunión de jugadores, valoración mía del entrenamiento, felicitando o corrigiendo lo que ha ido bien, lo que ha ido mal de cara al próximo día, y después de esta valoración conjunta, estiramientos con el preparador físico. Y en estos estiramientos, si hacía falta, yo podía ir paseando por ahí y hablando con algún jugador o con otro, y acababa el entrenamiento acababa cuando acababan los estiramientos y el preparador físico decía, hemos acabado. ¿Vale? Bien, nos hemos pasado un poco, pero creo que hemos estado contestando la mayoría de las preguntas. Igualmente voy a daros 10 minutos de descanso para volver aquí. Y hábitos del día del partido, los mismos que había, Miguel Ángel, y los hábitos del respeto hay que hablarlos con ellos. Es un hábito que tienen que pensar antes del partido. Sobre todo el hábito del respeto y el hábito de la trascendencia. Hábitos del día del partido son los mismos. Pensar antes, pensar en el partido. Eso sería un poco la escaleta, ¿no? Es hablar, por ejemplo, un hábito mío era hablar del partido antes de que se cambien. Para que cuando se cambian tengan ese momento de reflexión, de preparación para aplicar su hábito. Porque si no hay un gran riesgo, si no hablas con ellos más que después que se han cambiado, pierdes todo ese tiempo mientras se están cambiando y hay un momento de socialización. Hablar antes del partido, luego hablar muy cortito antes del calentamiento. También hábito, ¿sueles hablar cuando acaban los juegos, los partidos? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y os voy a decir por qué.
Y esto hoy en día es más importante todavía con el tema de las redes sociales. Porque los jugadores cuando acaban el partido, ellos no saben cómo han competido. Tú sí. El entrenador sabe lo que ha ocurrido. Y el jugador, a no ser que sea un jugador muy veterano, con mucha capacidad de introspección, no. ¿Qué ocurría antes cuando tú dices, bueno, hablaremos mañana y el jugador se va a su casa? Y su familia le justifica todo. Él nunca es culpable de nada. Su familia, que lo quiere, lo justifica todo. ¿Qué ocurre? Que 24 horas después, cuando vuelve, ese jugador, es muy difícil cambiarle esa versión. Por eso es importante, era importante, hablar con los jugadores después del partido y antes de la rueda de prensa. Justo después del partido. Era importante antes. Es absolutamente imprescindible ahora, porque ahora no tienes ni 24 horas. Ahora, en cuanto llega al vestuario y coge el móvil, tiene a todos sus amigos que le están diciendo qué malo es este, qué malo es el otro, y le están vertiendo una serie de miseria en su cerebro. Su familia, tú has jugado bien, o si no ha jugado, qué cabrón es el entrenador. Esto es instantáneo ahora. Entonces hay que vigilarlo esto, porque luego entras tú y ya no te escucha. Ahora hay que entrar antes de que abran el móvil, antes de que hagan nada. Porque nosotros somos los que nos preocupamos por ellos y por el equipo. El entorno solo se preocupa por el jugador. Entonces, hay que hablar con ellos cuando acaban los partidos, rotundamente. Hay gente que dice, no, es que en caliente no hay que hablar. Estoy de acuerdo, en caliente no hay que hablar. Por eso somos los entrenadores. Nos enfriamos y hablamos en frío. Bien, amigos, familia, dejamos 10 minutitos a las 12 en punto. Estamos aquí para volver al trabajo con las habilidades de los entrenadores para conseguir la mejor comunicación con nuestros jugadores. Hasta ahora, tomad un café, tomad, estirad un poco, mover el cuerpo, repasad y anticipad lo que viene, que es igual de bueno, no mejor, porque es imposible. No, la broma esta es del Gran Wyoming. Vendrá más, pero no mejor, que es imposible. Está copiado de Wyoming. Todo se puede mejorar. Nos vemos dentro de un ratito.